feliz Día del Padre para todos ustedes, para todos esos hermosos padres de restauración. Amén. Entregando ahorita. Vamos a hacer la oración. Bendito, amado Dios, Rey Celestial, en esta hora te damos las gracias, Padre Eterno, por tu gran misericordia, por tu amor, Señor, por tu bondad. Oh Dios amado, en esta hora presento, Dios, la palabra que está en este día para cada uno de nosotros, Señor. Seas tú allí ministrando, seas tú ayudándonos a entender, oh Dios, lo que tú quieres decirnos, a crecer espiritualmente, Señor. Gracias te damos, oh Dios de la gloria. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Bendice, oh Dios, a todos los hermanos de restauración que están en casa, Señor. Solamente tú les puedes ayudar y bendecir, Padre amado. Te lo pedimos, oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo sentí que me pasaron como muy rápido, ya va. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Amén. Y lo quiero empezar con una historia, para ver si ustedes adivinan, o adivinan no, ¿cómo es la palabra que aciertan o conocen a este personaje? Amén. Esta es una historia de un personaje muy importante en nuestras vidas, que siempre está en nuestras vidas. Es la historia de un hombre que hizo muchas cosas para ayudar a todos, pero un día observó que no era suficiente, porque había una guerra entre buenos y malos, como todas las películas, ¿sí? O como los muchachos que a veces juegan por ahí juegos de video, hay buenos y malos. Y él sabía que para ganar esta guerra debía enviar a su hijo, sabiendo aún así que su hijo iba a morir para obtener la victoria y ganar la batalla. ¿Quién es este personaje? Dios, amén. El Padre, ¿sí? Estamos hablando de la historia de un Padre maravilloso, amén. En el diccionario de la lengua española, la palabra Padre significa varón que ha engendrado. Hoy en día, dice por ahí muchos, Padre es el que cría, no el que engendra, ¿no? Lastimosamente se ha ido propagando ese dicho. Principal y cabeza de una descendencia, familia o pueblo. En el diccionario bíblico, la palabra padre significa apelativo que aparece en la Biblia en sentido amplio, como sinónimo de antepasado, fundador o causa. En el Padre se centra la unidad de la familia. Amén. Una responsabilidad que Dios adquirió desde antes de crear este mundo y que se lo ha cedido a hombres. Amén. La palabra padre puede referirse también a un maestro, a un consejero, a una persona que se desea honrar. Amén. Como dije anteriormente, esta palabra padre tiene mucha responsabilidad, mucha. Allí dice que se centra la unidad de la familia, pero desafortunadamente, como dijo la pastora hace momento, hay muchos que no conocen padres, que no vivieron con ellos o que no viven con ellos. Desafortunadamente son tentados y es cuando está la fractura de la familia. Amén. Pero Dios en su palabra se muestra como un padre que es un ejemplo a seguir. Le damos gracias a Dios por los padres de restauración, amén, que son imitadores de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Debemos declarar que los padres de restauración, que los padres de Venezuela están bajo la bendición de Dios, amén. Debemos creer que Dios está obrando en cada uno de estos padres. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se revela como Padre. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre, como le decimos a veces, Abba Padre. Amén, como nuestro papaíto. El pastor cuando ora a veces le dice papaíto. Sí, es hermoso decirle a ese Padre
que es nuestro papaíto, nuestro mejor consejero. Amén. Vamos a leer en nuestra Biblia en la carta a los Efesios, la carta escrita por Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 6. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Amén. Este versículo específicamente habla de que Dios es Padre de aquel que acepta a su Hijo como único y suficiente Salvador. Es decir, es mi Padre y el Padre de cada uno de ustedes. Amén. Porque hemos abierto nuestras bocas y hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. A partir de ese momento, Él es nuestro Padre. Amén. Yo sé que en muchas oportunidades, cuando estamos recién llegados al Evangelio, todavía no entendemos, pero yo sé que con el pasar del tiempo llegamos a entender que tenemos un Padre espiritual, un Padre celestial, que es hermoso, que nos ayuda y que nos bendice en cada momento. Amén. Que hizo ese sacrificio tan grande por usted y por mí, el mandar a su único Hijo a este mundo a morir para darnos salvación y vida eterna. Amén. Este Padre está por encima de todo. Amén. Es el supremo, es el soberano, es, lo más poderoso que tenemos en nuestras vidas. Por ello, vemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, para que pudiésemos observar y sentir el amor que Dios nos tenía, nos tiene y nos tendrá. Amén. En el libro del profeta Isaías, vamos a estar leyendo en el capítulo 63, versículo 16, allí un libro del Antiguo Testamento. Y allí, pues Dios le revela a este profeta, le dice: pero tú eres Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Amén. Allí, desde hace miles de años, ya Dios estaba revelando que era nuestro Padre, que era nuestro Salvador. Amén. Y en el capítulo 64 del mismo libro Isaías, 64:8, dice, gloria al Señor: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. En nuestras Biblias podemos encontrar esta declaración, que Dios es nuestro Padre y que somos formados por Él. Mis amados hermanos, no podemos negar, no podemos olvidar, no podemos obviar, no podemos... a veces nos sentimos, como decía el hermano Franco en su alabanza, a veces sentimos que Dios no nos responde. No podemos olvidar que tenemos ese Padre, que a veces queda en silencio. Amén. Pero que está a nuestro lado. Así estemos pasando por miles de adversidades, dificultades, problemas, preocupaciones. Amén. ¿Quién en estos momentos no está pasando por tantas circunstancias difíciles? ¿Sí? Que lo digan las amas de casa o las madres de familia cuando van a cocinar y no tienen todo completo. Ay, deseo hacer esto y no hay completo. O que lo digan las madres que tienen por allá los hijos fuera del país. Eso es difícil, debe ser difícil, ¿sí? Tener por allá nuestros hijos. Y de verdad que debe ser momentos muy difíciles, muy difíciles. Yo creo que todo el mundo está en este momento preocupado, angustiado. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos desmayar. No podemos dejarnos opacar por las dificultades, por las adversidades. Porque es difícil, eso todos lo entendemos. Es difícil mirar con ojos de esperanza, con ojos de fe, lo que queremos, ¿verdad?
decir, no, esto va a cambiar. Es difícil mirar con esos ojos lo que estamos viendo, lo que estamos palpando. Pero debemos creer en su palabra, que todo esto es momentáneo. Y que más allá hay una bendición, hay un galardón para cada uno de nosotros. Amén. Que ese galardón nos lo tiene nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Sí lo creen? Gloria al Señor. Hoy, como todos los días, es buen día para recordar, para honrar y para adorar a ese Padre. Yo creo que nosotros los domingos, cuando venimos a este lugar, como dice mi hermano Ángel, viene a adorar al Señor con perfección, con amor, con pasión. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos anhelando entre semana venir a este lugar. Y yo sé que muchos, cuando dicen la pandemia se está afianzando y se está colocando más fuerte, nos van a cerrar la iglesia, no nos vamos a poder reunir y sentimos como esa tristeza, ¿verdad? Porque no vamos a poder venir a adorar a Dios todos juntos, como dice la palabra, ¿sí? Porque adoramos a Dios en nuestras casas, pero cuando estamos acá lo hacemos todos reunidos. Y yo sé que Dios se goza de ver a sus hijos amados, alabándole y adorándole de corazón. Amén. Así que hoy es un día muy especial. Muchos honran a sus padres terrenales. Nosotros primero, como hijos de Dios, honramos y adoramos a ese Padre eterno. Amén. A ese Padre que nos da tantas y tantas bendiciones. Amén. Y bueno, ¿qué más? Darle las gracias por esa salvación que nos ha dado. En esta enseñanza he querido hablar un poco sobre los atributos de Dios, sobre los atributos de ese Padre. No todos, hay muchos atributos. Yo quiero saber si alguno sabe algún atributo de Dios. Vamos a participar, a ver. Amén. Amén. Amoroso. Poderoso, eterno. Muy bien. Esos son misericordiosos. Los atributos de Dios se dividen en varias partes, pero especialmente voy a hablar un poco de los morales. Amén. Son 6 atributos que para mí son virtudes que los podemos emplear nosotros como sus hijos, especialmente los padres. Amén. Y nuestro Dios tiene muchos nombres, tiene muchos atributos, amén, que nos anima a nosotros a imitarlos, especialmente los sacerdotes del hogar, esos papitos que tenemos en casa, que Dios los bendiga. De verdad que cuando oramos siempre presentamos a la familia, siempre presentamos a nosotros como padres para poder guiar, instruir a nuestros hijos y formar esa sociedad que se necesita, amén. Estas virtudes, y ese es el título de la enseñanza, las virtudes de un Padre, especialmente las virtudes de los atributos de nuestro Padre Celestial. Amén. La primera que coloqué es santo. Ese es un atributo, una virtud de Dios. Amén. Y podemos leer en nuestras Biblias, allí en el Antiguo Testamento, Levítico 20:26. Capítulo 20, versículo 26, y dice allí este libro: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Allí Dios se declara santo y nos envía, nos dice que seamos santos también. La santidad de Dios significa su absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. En este versículo, Dios se declara santo, pero también nos invita a ser santos. No solamente en el Antiguo Testamento podemos encontrar versículos de esta magnitud, sino también en el Nuevo Testamento. Para no citarlo, ¿sí? Parafraseándolo, dice: sed santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Él nos invita, nos insta a que seamos santos.
Debemos esforzarnos y pedirle al Espíritu Santo que siempre nos redarguya cuando estemos fallando, cuando estemos por allí tambaleando, que Él nos pueda ayudar a seguir, a imitar a nuestro Padre, que es santo. Amén. Esa es la primera virtud, santidad. Segundo es justo. Amén. Tenemos un Padre justo. Se dice que justo es ajustarse a un nivel justo de conducta, es la conducta que corresponde en relación con los demás. ¿Sí? Él es justo y nos invita también a ser justo. Allí en Isaías 45, 24, en el libro del profeta Isaías 45, 24 dice: y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Amén. Nosotros tenemos un Dios, un Padre justo, porque en su palabra nos lo reitera en muchas oportunidades. Y nos alegramos de saber que Él va a hacer justicia. Amén. Él es el único que puede hacer justicia. Nosotros como sus hijos no nos dio ese poder, nos dio mucha autoridad, nos dio muchas cosas para hacer, pero en hacer justicia no las dio. Él es el único que puede hacer justicia. Y si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, Él es el único que va a tomar la justicia en sus manos. Amén. Eso siempre lo oigo yo en las oraciones de Venezuela. Señora, justicia en Venezuela. Y es solamente en su momento, en su tiempo perfecto. Amén. Que Él va a hacer esa justicia para cada uno de nosotros. La tercera virtud o el tercer atributo de Dios, misericordioso, el que acabo de decir la pastora, ¿sí? Misericordioso. Y muchos capítulos, muchos versículos en la Biblia habla de esa misericordia de Dios. Canciones que hablan de esa misericordia de Dios. Y a veces no sabemos ni qué es misericordia, ¿sí? Sabemos que Dios es misericordioso, bueno, Dios es bueno, pero a veces no sabemos cuál es la esencia de esa misericordia. Es la cualidad que hace a Dios condolerse y tener medidas para aliviar las aflicciones del mundo o de sus hijos. Amén. Una de las descripciones más hermosas de la misericordia de Dios se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículos 8 a 18. Ese sí lo tengo por acá porque es larguito y vamos a leerlo porque debemos conocer y entender esos atributos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dice el versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Amén. Así que Dios es un Dios misericordioso, un Padre misericordioso, que está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad?
a protegernos, pero también en su palabra nos dice qué debemos hacer para nosotros conseguir esa misericordia. Amén. Esa misericordia está allí a nuestro lado, siempre está a nuestro lado. Pero también en Lucas 6:36 nos hace una invitación y dice este versículo: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Que este no es un atributo ni una virtud de Dios solamente, es también para nosotros, para que nosotros la podamos ejercer, para que nosotros también podamos ejercerla con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Amén. Y para los padres, para con sus hijos. Nuestros padres nos enseñan sus palabras que debemos tener paz, que tenemos que tener, no guardar ira, no guardar enojo. Porque si guardamos esa ira, ese resentimiento, ese enojo, no vamos a sentir misericordia, ¿verdad que no? Entonces debemos de dejar eso a un lado. A veces, como todos seres humanos, que somos de carne, de hueso, sentimos a veces enojo por cosas que nos hacen ira, pero no debemos guardarla. Como dice la palabra, que no se oponga el sol, que no sea tarde para que nosotros olvidemos esa situación difícil que pasamos y dejársela en las manos de Dios. Total, nuestro Dios es el que toma justicia. Amén. Gloria al Señor. La cuarta virtud de un padre es bueno. Una frase que la pastora tenía mucho cuando estaban allá en Cinelandia. A veces la repite acá, pero allá era muy seguida. En todos los servicios la repetía y toda la iglesia la repetía. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era? Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Amén. Todo el tiempo. La bondad de Dios es un atributo del cual imparte vida y otras bendiciones a sus criaturas, a sus hijos. ¿Sí? Él imparte esa bondad a todos los que estamos allí. En el libro de los Salmos, en el capítulo 25, versículo 8, allí también nos habla y nos confirma la bondad de Dios. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Ahí dice su palabra que Él es bueno y recto. Él es tan bueno que nos creó a pesar de que sabía que íbamos a pecar, que le íbamos a fallar, que le íbamos a negar, ¿sí? Que le íbamos a hacer tantas cosas. Porque si ustedes pueden observar algunos medios de comunicación y en todas esas que a veces hablan y hay muchas personas que son ateos, que no creen en Dios, pero no se dan cuenta que a veces Dios tiene que actuar por nuestras cosas, porque hemos sido también malos. Él es tan bueno que nos perdona y nos da sanidad. Yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado esa bondad de Dios, o no la hemos experimentado. ¿No la han experimentado? Yo creía que no la habían experimentado, que si no el pastor no está, como dijo en estos días, estoy perdiendo el tiempo orando. No, claro que no, el pastor no está perdiendo el tiempo orando, ni nuestras oraciones se están perdiendo, porque Dios es tan bueno que nos ha perdonado, que nos ha sanado y nos seguirá sanando. Amén. Allí es en el Salmo 103:3, nos habla de esa bondad de Dios y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos nuestros pecados. Amén. El que sana todas tus dolencias. Amén. Allí podemos experimentar esa bondad de Dios. Y yo sé que muchos, como el pastor, han experimentado esa bondad de Dios cuando han sido sanados, cuando han sido perdonados. ¿Sí? Y nosotros lo hemos experimentado. Estamos agradecidos de Dios por la sanidad que hay en mi familia. Amén. La quinta virtud, o el quinto atributo, como usted le quiera decir, a ese Padre Celestial,
a ese Padre amoroso que está siempre allí para escucharnos, para darnos motivación, para darnos esperanza. Y a veces nos olvidamos de Él. Esa quinta virtud de nuestro Padre es fiel. Amén. Es un Padre fiel. Así como nosotros somos fieles con nuestros hijos, o digo en su mayoría, ¿sí? Pero yo sé que de aquí de Restauración los padres y las madres somos fieles con nuestros hijos. Amén. Nuestro Padre es digno de toda la confianza, de la confianza más completa. Amén. Sus palabras se cumplirán. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, porque nosotros estamos esperando esas promesas. Estamos confiando que Él va a obrar. Amén. En varias oportunidades creemos más en otras cosas que en Dios. ¿Sí? Colocamos en primer lugar otras cosas. Creemos en el gobierno, en un político, creemos en el doctor fulano, en la enfermera fulana, en el medicamento tal, o en el amigo o amiga que es fiel y que nunca nos va a fallar. Siempre colocamos la fidelidad primero ante ellos y no ante nuestro Dios. ¿Sí? A veces cometemos esos errores, pero necesitamos saber y entender que tenemos un Padre fiel. Amén. Necesitamos a veces un favor y acudimos a otras cosas y nos olvidamos que Dios es el único que es fiel, que nos brinda esa mano, que nos brinda esa ayuda. Amén. Ese Padre que es fiel y que está siempre ahí para ayudarnos. En estos tiempos debemos confiar en ese Padre celestial. ¿Sí? Muchas veces, pues, antes cuando estábamos en la iglesia y no estaban pasando tantas situaciones a nivel mundial, confiábamos en Él, predicaba y uno confiaba. Pero hoy en día, aún más debemos de confiar en ese Padre celestial que nos provee. Amén. Porque es un Dios proveedor. Vemos su fidelidad en esa provisión que nos da día a día. Por lo tanto, debemos de reposar, de descansar y confiar en sus promesas. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 9 al 11, también unos versículos usados por la provisión o para la provisión. Dice allí: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Así que usted y yo podemos pedirle a ese Padre, que ese Padre nos va a responder. Amén. Nos va a dar esa bendición, esa victoria. Gloria al Señor. Y allí en ese Mateo, narrando lo que Jesús había dicho en esta tierra, y cuando leía yo decía: Dios mío, no dice que somos malos. Si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, más nuestro Padre nos va a responder, nos va a dar, porque Él es un Padre bueno, fiel, justo, santo. Amén. Gloria al Señor. Y la sexta y la última virtud que he colocado acá, yo creo que es la segunda más importante, ¿sí? Y por aquí está escrita en el púlpito: amoroso. Yo creo que Dios nos amó tanto, que hizo tantas cosas por nosotros. El amor es la virtud, el atributo de Dios por cuya razón desea mantener una relación personal con aquellos que llevan su imagen, y especialmente con aquellos que han sido hechos santos y son como Él en carácter. Amén. Él es amoroso con todos nosotros. Él nos ama en todo momento. ¿Ustedes saben por qué usted y yo estamos aquí? ¿O por qué usted y yo tenemos tantas bendiciones? Llámese sanidad, protección, provisión, tantas, salvación, vida eterna.
tantas bendiciones, tanto amor, por tanto amor que Dios nos ha demostrado. Amén. Simple y llanamente porque Él nos amó, nos ama y nos amará. Amén. Y por ese gran amor lo reflejó, ¿sí?, en su Hijo, en la entrega de su Hijo. Y esto lo podemos ver en el versículo de la Biblia, allí en el libro de Juan, un versículo muy nombrado, un versículo muy trillado, si le quieren decir, un versículo que antes, o que los niños desde pequeños se les enseñan, y es Juan 3:16, ¿sí? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Amén. Nos ama tanto que envió a su único Hijo a este mundo a morir por usted y por mí, porque sabía que esa era lo único que podía hacer para librarnos del fuego, para librarnos del diablo, para librarnos de tantas maldiciones. Esa era la única opción que Dios tenía, ¿sí?, demostrar ese amor. Amén. Es maravilloso saber que tenemos un Padre celestial amoroso, que muchas veces no lo vemos así, ¿sí? Que no lo sentimos así, a lo mejor porque no conocemos la palabra, porque no se nos ha enseñado, porque cuando hablamos con Dios no le pedimos que nos ayude en cada momento. Yo creí en el Señor conozco al pastor desde hace casi 19 años, pero hace 10 años y medio estamos firmes en el Señor. Y un tiempo después, en una actividad, pude entender que ella no era huérfana, porque como dijo la pastora, sí conocía a mi padre, pero no viví con él, y sentía esa situación que los que lo han vivido se la conocen, ¿sí? Y cuando yo estuve en esa actividad y sentí que tenía un padre tan bueno, tan amoroso, tan fiel, yo no me sentí más huérfana, me sentí una hija de Dios, que tenía un padre. Amén. Así que si usted pues no conoció a su padre, o su padre pues los abandonó, o su padre pues muchas veces también están en la casa pero están ausentes, recuerden que tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama, un Padre que es fiel, un Padre bondadoso. Amén. Y que podemos acudir a Él orando, clamando, humillado en su presencia, demostrándole ese amor que sentimos por Él. Amén. Y ese Padre nos va a responder. Todos debemos entender que tenemos un Padre maravilloso. Amén. Y fue algo que sentí hace 8 días cuando estuve hablando con la pastora y de repente asomó la idea y Dios me hizo sentir eso, que pudiese hablar de esa paternidad de Él, de ese Padre bueno que tenemos todos nosotros. Amén. Que aunque estemos viejitos o estemos muy chiquitos, digamos, ay, nuestro Padre se murió, pero tenemos un Padre que está en todo momento. Amén. Así que yo quiero que le brinden un fuerte aplauso a ese Padre celestial.